una sola hojita de papel. Eso fue todo lo que hizo falta para poner de rodillas a un imperio de miles de millones o para salvarlo de la destrucción total. Antonio Morales creía que estaba celebrando su compromiso con el amor de su vida. No sabía que la mujer que le sonreía desde el otro lado de la mesa acababa de firmar su sentencia de muerte. Pero en las sombras del restaurante alguien estaba observando. Una mesera invisible para los ricos y poderosos vio lo que nadie más vio, cuando deslizó una servilleta bajo su copa de vino. Todo cambió. ¿Qué harías tú si un desconocido te entregara una nota diciendo que la persona que amas está a punto de destruirte? El tintineo de la plata contra la porcelana fina era la única música que Carmen López conocía de memoria. En la Perla del Centro, el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. El silencio era un lujo y al personal le pagaban por ser fantasmas. Carmen se ajustó el cuello almidonado de su uniforme, luchando contra el dolor en la parte baja de la espalda. Era martes, pero dentro de esas paredes con detalles dorados, los días de la semana no importaban, solo importaba el poder. Y esa noche, la mesa 4 era el centro del universo. Ahí estaba Antonio Morales, el director de Morales Industrias Pesadas, un hombre cuya fortuna rondaba los 11 dígitos. Era más joven de lo que las revistas de chismes lo hacían parecer. Mandíbula firme, ojos color acero frío, ahora suavizados por la mujer sentada frente a él. Elena Vargas es modelo convertida en filántropa, aunque Carmen nunca la había visto donar más que desprecio al personal de servicio. Llevaba un vestido rojo que cegamente costaba más que toda la deuda de la Universidad de Carmen. ¿Más vino, señorita?, preguntó Carmen con voz baja y ensayada. Antonio ni siquiera la miró. Asintió sin apartar la vista de Elena. Por nosotros, dijo él levantando su copa. Y por la fusión mañana por la mañana todo cambia. Carmen sirvió el Quevené y el 82 con mano firme. A pesar del temblor en sus piernas, era invisible, todos lo eran. Esa era la regla. Si un mesero dejaba caer un tenedor, era una tragedia. Si un mesero oía un secreto, era un riesgo. Carmen se retiró al área de servicio. Pero sus ojos se quedaron en la mesa 4, algo no estaba bien esa noche. Normalmente Elena era efusiva, tocaba el brazo de Antonio, reía demasiado fuerte. Esa noche estaba tensa. Sus ojos iban una y otra vez a su bolso de mano, sobre la mesa y luego a la entrada principal del restaurante. La mesa 7 necesita pan, le espetó el maître Henry al pasar como un relámpago. Deja de soñar, despierta, López. Sí, Henry. Carmen tomó la canasta de pan, pero al pasar por el pasillo que llevaba a los baños privados, vio un destello de seda roja. Elena se había escabullido de la mesa mientras Antonio revisaba la carta de vinos. Carmen no debió detenerse, debía seguir caminando. Pero el tono de la voz de Elena, que resonaba levemente desde la antesala de mármol del baño, la dejó clavada en su lugar. No era la voz de una novia enamorada, era la voz de una cazadora. Carmen se pegó a la pared del nicho, fingiendo revisar las cintas de su delantal. No tiene idea, susurró Elena con voz baja y apurada. Sí, los códigos de transferencia están en su teléfono. Lo desbloquea cuando me muestra fotos. Puedo conseguirlos. Una pausa. No, Marcos, no te preocupes por el equipo de seguridad. Despedí al guardaespaldas personal por esta noche. Le dije a Antonio que quería una velada privada. Estamos expuestos. Carmen contuvo la respiración. Marcos Salazar, el mayor rival de Antonio Morales, el hombre que llevaba 5 años intentando una compra hostil de Morales Industrias. ¿Están en posición?, preguntó Elena. Bien, en cuanto salgamos del restaurante, háganlo. Quiero que parezca un asalto que salió mal. No me importa si sale herido, solo consigan el teléfono. Carmen sintió que la sangre se le iba del rostro. Esto no era solo espionaje corporativo, era un atentado, un montaje, asalto que salió mal. Eso significaba violencia. Elena colgó. El taconeo de sus zapatos sobre el mármol se hizo más fuerte. Carmen se apresuró, se metió en la despensa de servicio justo cuando Elena pasó de largo, componiendo su rostro en una máscara de adoración amorosa antes de volver al comedor. Carmen se quedó en la despensa, oscura con el corazón, golpeándole las costillas como pájaro. Atrapado, apretaba la canasta de pan con fuerza. No te metas, le gritaba a su cabeza. Necesitas este trabajo, tienes renta, tienes las cuentas médicas de tu mamá. Si armas un escándalo y te equivocas, te despiden. Si tienes razón, te matan. Miró por la rendija de la puerta. Antonio le sonreía a Elena al sentarse de nuevo. Se veía tan relajado, tan vulnerable. Era un tiburón en la sala de juntas. Pero esa noche solo era un hombre enamorado. Carmen pensó en su papá, un hombre bueno destruido por tipos como Marcos Salazar, hombres que veían a las personas como daños colaterales. No podía permitir que pasara. No bajo su turno, pero no podía hablar. Si se acercaba y decía, su novia lo está traicionando, Elena lo negaría. Antonio creería a la mujer del vestido rojo antes que a la mesera de zapatos gastados. La sacarían a rastras los de seguridad, tenía que ser sutil. Carmen tomó su libreta de pedidos.
Le temblaban mucho las manos. Arrancó una hojita pequeña, tenía que ser breve. Tomó un bolígrafo. Tu novia te vendió de estar en posición. No confíes en nadie, dudó. No era suficiente. Agregó una línea más. Revisa su registro de llamadas. Marcos dobló el papel hasta convertirlo en un cuadrito más pequeño que un sello postal. Respiró hondo, se alisó el delantal y salió de nuevo al salón. Tomó una botella fresca de agua mineral. Era la única excusa para volver tan pronto a la mesa. Al acercarse a la mesa 4, la tensión en el aire se podía cortar, aunque Antonio parecía no notarlo. Elena revisaba su reloj. ¿Más agua, señora?, preguntó Carmen. ¿Estamos bien?, espetó Elena sin levantar la vista. Por favor, dijo Antonio con una sonrisa cortés y distraída. Solo un poco. Ese fue el momento. Carmen se inclinó sobre la mesa para rellenar la copa de Antonio. Fingió un pequeño tropiezo, solo un leve. La botella chocó contra la base de la copa de vino. «Ay, perdón, señor», exclamó. «Cuidado, siseo». Elena de Antonio extendió la mano por reflejo para estabilizar la copa. En ese segundo de confusión, la mano de Carmen rozó la palma de él. Le deslizó el cuadrito de papel. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Los de ella estaban muy abiertos, suplicantes. «Léalo». Antonio se quedó helado. Sintió el papel en su palma. Era un hombre de instinto puro. No se construye un imperio sin saber cuándo cambia el viento. No apartó la mano, no dejó caer el papel. Cerró los dedos alrededor de él. «Está bien», dijo Antonio con voz firme, aunque sus ojos se entrecerraron un poco al mirar a Carmen. «No pasó nada, perdón, señor», murmuró ella, retrocediendo despacio. «Los dejo disfrutar su velada». Se retiró hacia la sombra, cerca de la puerta de la cocina, con el corazón en la garganta. Observaba. Antonio esperó a que Carmen se alejara. Tomó su servilleta, metió la mano bajo la mesa como si se estuviera acomodando el pantalón. Cuando la mano volvió a subir, el papel ya no estaba. Dio un sorbo al vino. Sus ojos se deslizaron hacia Elena. «Pareces distraída, querida», dijo. Su voz había cambiado, el calor se había ido, reemplazado por una neutralidad aterradora. Solo emocionada por mañana, sonrió Elena estirando la mano hacia la de él. De Antonio no la tomó. En cambio, levantó el menú abriéndolo para cubrirse el rostro. Dentro del doblez del menú de cuero, despegó la nota diminuta «Carmen», desde unos 6 metros. Como los hombros de Antonio se ponían rígidos. Vio como sus nudillos se ponían blancos al apretar el borde. Leyó las palabras «Tu novia te vendió». Revisa su registro de llamadas, Marcos. Antonio cerró el menú, lo dejó sobre la mesa con lentitud. Miró a Elena, la miró de verdad. Vio el sudor en su labio superior. Vio como sus ojos seguían yendo a la puerta. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. «¿A quién llamas?», preguntó Elena con la voz subiendo un tono. «Pensé que nada de teléfonos esta noche. Solo reviso la hora», mintió Antonio con suavidad. Pero no era cierto. Estaba escribiendo un mensaje no a su asistente, sino a su jefe de seguridad, el que Elena había despedido por capricho. Código rojo. «Entren ya». Carmen se recargó contra la pared sintiendo que se desmayaba. Había tirado la piedra, ahora tenía que ver la luz. El ambiente en la mesa 4 había pasado de romántico a radioactivo. Antonio Morales se sentó con la quietud de un depredador listo para atacar. Los ojos fijos en la mujer con quien había planeado comprometerse esa misma noche. La cajita de terciopelo en el bolsillo de su saco pesaba como una sentencia. Necesitaba pruebas. La mesera, ¿cómo se llamaba? Ni siquiera había mirado su gafete. Podía ser una loca, una ex empleada resentida, una enviada por otro rival para sembrar discordia. Pero mencionar a Marcos era demasiado preciso. Solo 3 personas sabían de la fusión. Para mañana, él, Elena y su abogado. Si Marcos Salazar lo sabía, había una fuga, y la fuga estaba sentada frente al comiendo risotto de langosta. «Antonio, me estás mirando fijamente», dijo Elena con una risa quebradiza. «Tengo algo en la cara». «Solo admiro la vista», contestó él. «¿Sabes? Estaba pensando en la seguridad». El tenedor de Elena se detuvo a medio camino de su boca. «¿Seguridad? ¿Por qué? Me siento expuesto esta noche», mintió, observando su reacción. «Tal vez debería llamar a mi guardaespaldas de vuelta». «No», dijo Elena demasiado rápido. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Su palma estaba húmeda. «No arruines el momento, Antonio. Solo somos nosotros». «¿Estás seguro conmigo?». «Seguro conmigo». La ironía le supo a ceniza en la boca. De repente, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe. 3 hombres entraron. No traían los sacos formales típicos de la perla del centro. Llevaban gabardinas grandes, pese al clima templado. No esperaron a que los sentaran, escanearon el salón y sus ojos se clavaron de inmediato en la mesa 4. Carmen. Desde el área de servicio, sintió que el estómago se le caía. Vio como los ojos de Elena se abrían, no de miedo, sino de reconocimiento.
Luego fingió confusión. ¿Quiénes son esos, Antonio? Él no contestó. Se puso de pie. El hombre que iba al frente, un tipo fornido con una cicatriz cruzándole la ceja, metió la mano dentro de su gabardina. Morales gritó al suelo, el caos estalló. Los comensales gritaron. Las mesas se volcaron. Pero Antonio no se tiró al suelo. Volteó la mesa pesada de roble, platos, cristalería y el que Benegil 82 se estrellaron contra el piso, formando una barrera entre él y el pistolero. Elena, ponte detrás de mí, gritó. Era una prueba. Ella no se movió detrás de él. Se escabulló de lado, fuera de la línea de fuego. No me disparen, chilló a los hombres. Yo no estoy con él. Fue el clavo final en el ataúd de su confianza. El pistolero levantó una pistola con silenciador. ¡Pum, pum! 2 balas astillaron la madera de la mesa volcada. Antonio estaba desarmado. Se agachó detrás de la barricada buscando una salida. La cocina era su única vía, corrió agachado hacia las puertas de servicio. ¡Atrápenlo!, rugió el pistolero principal. Al entrar Antonio, empujando las puertas batientes hacia la cocina, casi chocó con Carmen. Ella estaba paralizada, sosteniendo una charola de postres. Tú, dijo él agarrándola del brazo. ¿Tú escribiste la nota? Sí, chilló ella. ¿Hay salida trasera? El muelle de carga, tartamudeó Carmen por la despensa. Muéstrame ya. No le dio opción, la arrastró con él. El personal de cocina se tiraba bajo las mesas de preparación, mientras el pistolero irrumpía por las puertas de servicio detrás de ellos. Por aquí, gritó Carmen con la adrenalina, tomando el control. Por fin dejó caer la charola. Tartas y cremas se regaron por todos lados y corrió hacia las puertas de acero pesadas al fondo. Tecleó el código en el panel. 1984. La puerta zumbó. Salieron de golpe al aire fresco de la noche en el callejón. El olor a basura y pavimento mojado los golpeó. ¿Dónde está tu coche?, jadeó Carmen a una cuadra. Comprometido espetó Antonio, la miró. Me salvaste la vida allá adentro. Pero si te ven, eres un cabo suelto. Tienes que venir conmigo. ¿Qué? No, tengo que irme a casa. Ya no tienes casa esta noche, dijo Antonio con gravedad. Marcos Salazar no deja testigos. Antes de que Carmen pudiera discutir, una camioneta negra rugió al entrar al callejón, bloqueando la salida. Los faros lo cegaron. Carmen gritó retrocediendo contra la pared de ladrillo. Antonio se puso delante de ella, con los puños apretados, listo para pelear. La ventana bajó. Súbete, jefe. Era el jefe de seguridad, gracias a Dios, suspiró Antonio. Abrió la puerta trasera de un jalón, empujó a Carmen adentro y se lanzó detrás de ella. Arranca, rugió. Balas chispearon contra el chasis blindado de la camioneta, mientras el chofer aceleraba, el vehículo salió rugiendo del callejón, rozando un contenedor de basura, y se lanzó a la avenida principal. Dentro del coche, el silencio pesaba como plomo. Antonio se recargó en el asiento, acomodándose el saco, aunque su camisa estaba rasgada y manchada de vino tinto. Miró a Carmen. Ella se había acurrucado en la esquina del asiento de piel con el uniforme de mesera salpicado de moho de chocolate de la charola que había dejado caer. Temblaba sin control. ¿Quién eres?, preguntó Antonio con voz baja pero intensa. Carmen, susurró ella. Carmen López. Bueno, Carmen López, dijo él sacando un pañuelo del bolsillo y tendiéndoselo. Acabas de convertirte en la persona más importante de mi vida y en el peligro más grande que tengo. Se volvió hacia el chofer. Jefe, llévanos a la casa segura. El penthouse está comprometido y corta todas las señales electrónicas. Nos están rastreando. Ya está hecho, señor, contestó el jefe de seguridad. Desde el frente, Antonio volvió a mirar a Carmen. Sus ojos eran duros. Ahora dime exactamente qué oíste palabra por palabra. Porque si me mientes, abro esta puerta y te bajo aquí mismo. Carmen miró a los ojos del millonario. Se dio cuenta de que el peligro no había terminado en el restaurante. Apenas empezaba. La casa segura no era una casa. Era un búnker de concreto brutalista disfrazado de mansión moderna de mediados de siglo en las colinas de las afueras de la Ciudad de México, accesible solo por un helicóptero privado que abordaron en un aeródromo privado en Toluca. Carmen nunca había subido a un helicóptero. En otras circunstancias, la vista de las luces de la ciudad desvaneciéndose habría sido hermosa. Esa noche parecía una línea de vida que se apagaba. Aterrizaron en una plataforma oscura, el jefe de seguridad los guió adentro. El interior era frío, minimalista, lleno de pantallas. Antonio se sirvió un trago. Whisky puro, manos firmes ahora. No le ofreció a ella. Señaló una silla de acero en el centro de la sala. Siéntate. Carmen se sentó, se sentía pequeña, sucia y aterrorizada. Empieza a hablar, dijo Antonio recargándose contra una isla de mármol. ¿Cómo supiste de la llamada? ¿Cómo supiste de Marcos? Te lo dije, contestó Carmen con la voz temblorosa, pero ganando fuerza. Ahora estaba enojada, lo había salvado y él la trataba como delincuente. Estaba en el pasillo, Elena fue al baño. Creyó que estaba sola. Llamó a alguien, mencionó los códigos de transferencia en tu teléfono. Dijo que lo hicieran, parecer un asalto que salió mal. Antonio giró el vaso en su mano. Y el nombre de Marcos dijo, no, Marcos, no te preocupes por el equipo de seguridad.
Antonio cerró los ojos. La confirmación le dolió de ya lo vio, pero él lo enterró al instante bajo una capa de furia. ¿Sabes quién es Marcos Salazar?, preguntó. Todo el mundo sabe quién es, dijo Carmen. Es el director de Salazar Dinámicas. Es tu competidor. No es solo un competidor, es un tiburón. ¿Y si Elena está trabajando para él? Antonio caminó por la habitación. Tiene acceso a mi servidor privado, a mis datos biométricos. Si tiene mi teléfono, se palpó los bolsillos. El teléfono no estaba. Se gritó Antonio, lanzando el vaso contra la pared. Se hizo añicos. Lo dejé en la mesa, cuando volteé todo. Ella tiene el teléfono, dijo Carmen en voz baja. Dijo que necesitaba los códigos de transferencia. Es por la fusión, ¿verdad? Antonio dejó de caminar. La miró con nuevo interés. ¿Eres lista para ser mesera? Estudiaba Derecho, replicó ella, antes de que mi papá se enfermara y tuviera que dejar la escuela para pagar cuentas. Sé lo que es una compra hostil. Antonio se acercó a ella, se paró sobre la silla. Si tiene mi teléfono, puede saltarse la autenticación de 2 factores para las transferencias bancarias. Pero necesita un escaneo de retina o una huella de voz. Tiene tu voz, dijo Carmen. Dijo que tiene horas de grabaciones tuyas y que desbloqueas el teléfono cuando le muestras fotos. Antonio palideció. El reconocimiento facial lo ha estado entrenando con su cara como usuario secundario. Pensé que solo estaba jugando, señor, interrumpió el jefe de seguridad desde los monitores. Tenemos actividad. Las cuentas de Morales Industrias Pesadas marcan transferencias no autorizadas. Enormes, están vaciando la liquidez. Congélenlas, ordenó Antonio. No puedo. El código de autorización vino de su dispositivo. El sistema cree que es usted. Están moviendo el dinero empresas fantasma en el extranjero. Islas Caimán, Panamá. ¿Cuánto? 2.000 millones y subiendo. Antonio golpeó el puño contra la mesa. No solo están tomando la empresa, la están quebrando. Van a comprar el cadáver por centavos mañana por la mañana. Se volvió hacia Carmen. ¿Tú oíste qué dijo Marcos? Dijo algo más. Un lugar, un punto de encuentro. Carmen cerró los ojos, recordando el eco del baño. Dijo, están en posición, y luego algo sobre la fundición. Antonio y el jefe de seguridad se miraron. La fundición, dijo Antonio con voz oscura, la vieja planta de manufactura de Salazar en Naucalpan, está abandonada. Ahí hace sus tratos fuera de libros. El jefe confirmó. Si Elena va para allá, lleva el teléfono para finalizar la transferencia con él. Antonio tomó un chaleco táctico negro elegante de un perchero en la pared. Empezó a ponérselo sobre la camisa arruinada. Jefe, arma todo. Vamos a Naucalpan. Yo voy con ustedes, dijo Carmen poniéndose de pie. Antonio soltó una risa dura, sin humor. Tú. Eres mesera, te matan en 2 segundos. Soy la única testigo que tienes, contestó ella dando un paso adelante. Si entras y matas a todos, terminas en la cárcel. Necesitas a alguien que pruebe que Elena y Marcos conspiraron para robarte la empresa. Yo oí la llamada. Puedo testificar. El testimonio no sirve si estamos muertos, dijo Elda además, agregó Carmen jugando su carta ganadora. Conozco el plano de la fundición. Antonio se detuvo. ¿Cómo? Mi papá, dijo ella bajando la voz. Trabajó ahí 30 años antes de que Salazar despidiera a todos y les robara sus pensiones. Mi papá era el capataz. Yo iba después de la escuela, conozco los túneles de abajo. Si entran por la puerta principal, los ven ir. Puedo meterlos por el viejo sistema de drenaje. Antonio la miró. Por primera vez, no vio a una mesera, vio a una aliada. ¿Cómo se llamaba tu papá? José López. Antonio asintió despacio. José era un buen hombre. Recuerdo que intentó sindicalizar contra Salazar. Le lanzó un chaleco antibalas. Le pegó en el pecho pesado y rígido. Póntelo, López. ¿Quieres salvar mi empresa? ¿Quieres venganza por tu papá? Esta noche es tu oportunidad. Carmen se ajustó el chaleco, olía aceite de arma y miedo. Vamos a recuperar tu imperio. Dijo. El trayecto en Naucalpan fue un borrón de luces de neón y pavimento mojado por la lluvia. El silencio táctico dentro de la camioneta era asfixiante. Antonio iba tecleando furiosamente en una tableta de respaldo, intentando blindar lo que quedaba de sus activos, mientras Carmen miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad que la había masticado y escupido se desdibujaba. La fundición era un monstruo de ladrillo rojo y vidrios rotos, plantado al borde del río Lerma como una lápida gigante. Llevaba cerrada una década desde que Marcos Salazar la compró. Desmanteló la maquinaria y despidió a 500 trabajadores, incluido José López. Apaguen las luces, ordenó Antonio al acercarse al perímetro. El jefe de seguridad apagó el motor a una cuadra de distancia. El vehículo se deslizó en silencio hasta las sombras de un puente peatonal derruido. Hay guardias en la entrada principal, observó el jefe pasándole a Antonio unos binoculares térmicos. 2 en el techo, uno patrullando el muelle de carga. Esperan un ataque frontal, dijo Antonio bajando los binoculares. Se volvió hacia Carmen. Dijiste que hay otra forma. Carmen asintió con la garganta seca, señaló hacia la orilla del río, donde unas hierbas altas ocultaban una reja de hierro oxidada.
El desagüe pluvial. Corre directo debajo del piso principal de ensamble. Mi papá se metía ahí a fumar cuando el capataz andaba. Me lo mostró cuando era niña. Díganos, dijo Antonio. Avanzaron agachados. El aire húmedo de la noche calando el uniforme delgado de Carmen y el chaleco pesado. El lodo de la ribera le chupaba las zapatillas gastadas. Al llegar a la reja estaba soldada por el óxido. Jefe, indicó Antonio del formido jefe de seguridad, agarró las barras de hierro con un gruñido que le tensó los músculos del cuello. La arrancó de un jalón, el metal chillando en protesta. Se quedaron quietos esperando reacción de los guardias. Nada. El viento del río cubrió el ruido, las damas primero, susurró Antonio, pero ya no había burla en su tono. Carmen se metió en la oscuridad. El olor la golpeó de inmediato. Agua estancada, moho y grasa vieja. Olía los recuerdos de su infancia esperando a su papá en las puertas de la fábrica. Caminaron por agua que les llegaba a las rodillas. Carmen trazaba las paredes de ladrillo cubiertas de limo con los dedos. A la izquierda aquí, susurró, luego derecha fuerte en la bifurcación. Mientras avanzaban más hondo, el aire se volvía pesado. Carmen resbaló en un parche de musgo salpicando fuerte. La mano de Antonio salió disparada, agarrándola del brazo para sostenerla. Su agarre era firme, cálido. ¿Estás bien?, murmuró. Estoy bien, sí se ahogó ella. Mi papá murió de problemas en los pulmones por respirar el polvo de este lugar. Salazar recortó el presupuesto de ventilación para ahorrar. Antonio se quedó callado. La realidad de la guerra corporativa que jugaba le pegaba en la cara. Para él, los números en una hoja eran solo ganancias o pérdidas. Para Carmen eran vida o muerte. Lo siento, dijo Antonio, su voz resonando un poco en el túnel. No lo sientas, contestó ella avanzando. Sé el hombre que tumba a Salazar. Llegaron a una escalera empotrada en la pared. Oxidada y traicionera, arriba, una trampilla circular de mantenimiento dejaba pasar rayos de luz amarilla. Estamos bajo el piso principal, dijo Carmen. Esta sale en el viejo cuarto de herramientas. Debería estar vacío. El jefe subió primero, pistola en mano, empujó la trampilla 1 centímetro, escaneó el cuarto, dio la señal de vía libre. Subieron emergiendo en un cuarto polvoriento, lleno de telarañas y cajones rotos. Voces se filtraban por las paredes delgadas. Antonio se acercó a la puerta, miró por una grieta en la madera, la mandíbula apretada. Estamos adentro, susurró, y la fiesta está en pleno apogeo. Le hizo señas a Carmen para que mirara. Ella entrecerró los ojos por la rendija. El enorme piso principal de la fábrica, antes lleno de líneas de ensamble, ahora era un centro de mando improvisado. Servidores zumbaban sobre mesas plegables, cables serpenteando por el piso de concreto. En el centro, sentado en una silla de cuero traída especialmente, estaba Marcos Salazar. Era mayor que Antonio, calvo con una boca cruel. Y a su lado, aún con el vestido rojo, estaba Elena, sostenía el teléfono de Antonio. Carmen sintió náuseas de era real. La traición ya no era solo sospecha, era un cuadro de traición frente a sus ojos. Están conectando el teléfono al servidor, notó Antonio, voz helada, saltándose el bloqueo biométrico. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Carmen. Antonio miró su reloj. Una vez que hagan el puente, tal vez 5 minutos antes de que los fondos se liberen. Tenemos que movernos ya. El jefe revisó el cargador de su pistola. Cuento 6 hostiles en el piso. Más Salazar y la mujer. No letal para la mujer, dijo Antonio por instinto. Luego se detuvo. Miró a Elena reír mientras le pasaba el teléfono a un técnico. A menos que saque un arma. El endurecimiento de su corazón se sentía en el aire. Carmen vio cómo el hombre al que había servido vino hacía apenas 2 horas se convertía en soldado. Hay una pasarela, señaló Carmen hacia arriba, a las pasarelas de acero oxidadas que colgaban sobre el piso de la fábrica. Si subimos ahí, tenemos la ventaja de altura. Podemos bajar justo detrás del banco de servidores. Buen ojo, gruñó el jefe. Salieron del cuarto de herramientas, moviéndose como sombras por el borde del piso. El ruido de los servidores y los generadores portátiles cubría sus pasos. Subieron una escalera de caracol hasta las pasarelas. Desde arriba la escena parecía una cirugía perversa. Los técnicos eran los doctores. El teléfono de Antonio era el paciente y le estaban extrayendo la sangre. Capital de Morales, Industrias Pesadas, avanzaron por la rejilla metálica. A través de las rendijas, Carmen oía la conversación perfectamente. ¿Estás seguro de que esto funciona?, preguntó Elena, su voz razonando. No quiero ser fugitiva sin un peso. Marcos Salazar soltó una carcajada encendiendo un puro. Tranquila, querida, el código está rompiendo la encriptación mientras hablamos. Tendrás tus 20 millones en menos de 1 hora. 20, la voz de Elena se afiló. Acordamos 50 fluctuaciones del mercado. Marcos se encogió de hombros. Además, no manejaste la cena con suavidad. Las cámaras de seguridad te muestran corriendo como conejo asustado. Hice lo que tenía que hacer, espetó Elena.
¿Sabes lo difícil que fue fingir que lo amaba? Es tan sincero, patético, siempre hablando de construir un legado. Es un niño jugando al juego de los hombres. Arriba en la pasarela, Antonio se estremeció como si le hubieran dado una cachetada. Carmen, por instinto, extendió la mano y le tocó el hombro. Él la miró, los ojos llenos de dolor y rabia. Respiró hondo centrándose. ¿Y la mesera?, preguntó Marcos. Mis hombres dicen que desapareció con él. Es una nadie, se burló Elena. Una sirvienta. Seguro corrió a su casa con sus gatos. No sabe nada. Carmen apretó los dientes. Una nadie, señor, llamó un técnico. Estamos dentro biométricos saltados. Iniciando secuencia final de transferencia. Completar en 90 segundos. Un monitor gigante en la mesa se encendió, apareció una barra de progreso. Transferencia iniciada, ahora, susurró Antonio. El jefe de seguridad puso un silenciador a su arma. Yo me encargo de los 2 guardias de la puerta sur. Antonio, tú al técnico. Carmen, quédate abajo. No, dijo Antonio. Necesito que Carmen corte la energía. Carmen parpadeó. ¿Qué? Los generadores, señaló Antonio a las máquinas amarillas que ronroneaban en la esquina. Si cortas el cable principal, los servidores se quedan. La transferencia se detiene. ¿Puedes hacerlo? Era una carrera de 12 metros por una zona expuesta del piso de abajo. Puedo, dijo Carmen, aunque el corazón le martillaba. A mi señal, dijo Antonio. El jefe alineó su tiro. Antonio se posicionó justo arriba de Salazar. 3, 2, 1. Ahora, tip, tip. Los disparos del jefe fueron imposibles de precisión. 2 guardias cayeron en silencio. Antonio saltó por la barandilla, cayendo 3 metros sobre una pila de tarimas. Rodó y se levantó con los puños listos. Y Salazar rugió su voz por toda la fábrica cavernosa. Marcos Salazar brincó dejando caer el puro. Elena gritó girando en redondo. Antonio jadeó el color huyéndole del rostro. Detengan la transferencia, bramó Antonio, cargando hacia la mesa de servidores. «Mátenlo», gritó Salazar a los guardias restantes. El tiroteo estalló. Balas chispearon contra las máquinas. Antonio se tiró detrás de una prensa de acero pesada. Esa fue la señal de Carmen. Bajó por la escalera al extremo de la pasarela. Pisó el piso de concreto corriendo. «Ahí está la muchacha», gritó un guardia. Levantó el rifle. Carmen no miró atrás, corrió hacia los generadores amarillos. Oía las balas silbar a su lado, chasqueando el aire como avispas furiosas. Por papá, pensó, por la nadie. Llegó al generador. Un cable negro grueso salía de él, alimentando el banco de servidores. No había interruptor. Miró alrededor. Un hacha contra incendios colgaba en la pared dentro de una caja de vidrio. Rompió el vidrio con el codo, ignorando el dolor. Agarró el hacha. El mango pesado de madera se sintió bien en sus manos. No, gritó Salazar al ver lo que iba a hacer. Carmen blandió el hacha con toda la fuerza de una mujer que había cargado charolas pesadas. 12 horas al día durante 5 años. Crack. La hoja se hundió profundo en el aislamiento de goma grueso. Chispas la cegaron y quemaron. Las luces de la fábrica parpadearon. Los servidores gimieron y murieron. El monitor gigante se apagó. Transferencia fallida, gritó el técnico con pánico en la voz. Sistema colapsado. El silencio cayó sobre la fábrica por un latido. La única luz ahora venía de los estobos rojos de emergencia que pulsaban en las paredes, bañando la escena en un resplandor carmesí infernal. Carmen jadeaba de pie, el mango del hacha vibrando en sus manos. Lo había logrado, pero entonces oyó el clic de un martillo al amartillarse. Se volvió despacio. Elena estaba a 3 metros, sostenía una pistolita plateada pequeña, apuntando directo al corazón de Carmen. Ratita inmunda. Siseó Elena. Su cabello estaba revuelto, su compostura hecha trizas. Arruinaste todo. Carmen se mantuvo firme, aunque las rodillas le temblaban. Lo salvé de ti. Salvarlo. Elena soltó una risa maníaca. ¿Crees que le importas? Eres solo una herramienta. Cuando esto termine, te desechará como a todos los demás. Baja el arma, Elena, dijo Antonio saliendo de detrás de la prensa de acero. Ese es de un roce en la mejilla, el traje hecho jirones. Atrás, Antonio chilló. Elena moviendo el arma entre Carmen y él. Juro que la mato, no tengo nada que perder. Marcos Salazar salió de las sombras, flanqueado por sus últimos 2 guardias en pie. Se veía furioso, pero calculador. Bien jugado, Morales, escupió. Pero estás en desventaja numérica y tu pequeña amiga está a punto de pintar el piso de rojo. No es mi novia, dijo Antonio avanzando despacio, manos en alto. Es la única persona honesta en esta habitación. La honestidad no paga las cuentas. Se burló Marcos. Elena, dispara a la muchacha, luego a él. Podemos reiniciar los servidores. Solo necesitamos tiempo. La mano de Elena temblaba, el cañón del arma vacilaba. Elena, dijo Antonio con voz suave, persuasiva. Mírame. No quieres hacer esto. Esto es asesinato. Robar empresas es una cosa. Esto es cadena perpetua. Ya estoy muerta. Lloró Elena. Lágrimas corrían por su rostro. No entiendes, Antonio, debo dinero a gente mala. Deudas de juego. Marcos compró mi deuda. Si no le doy la empresa, me matan.
Antonio se detuvo. Las piezas encajaron. La desesperación, la ansiedad en la cena. No era una mente maestra, era víctima de sus vicios, atrapada en una telaraña. «Puedo ayudarte», dijo Antonio. «Baja el arma, podemos arreglar esto. Es demasiado tarde. Soy Elena». Su dedo se tensó en el gatillo, apuntando a Carmen. «No». Antonio se lanzó no hacia Elena, sino hacia Carmen. Se interpuso con su cuerpo frente a la mesera justo cuando el arma disparó. ¡Bam! El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Antonio gruñó. Su cuerpo se sacudió como si lo hubieran golpeado con un martillo. Cayó sobre Carmen, el peso de él empujándola al piso de concreto de Antonio. Gritó Carmen, forcejeando para salir de debajo. La sangre florecía en su camisa blanca, justo debajo del hombro. Elena dejó caer el arma, llevándose las manos a la boca. No quise. Aseguren el lugar. Rugió la voz del jefe de seguridad desde las pasarelas. El jefe, que los había flanqueado durante el enfrentamiento, abrió fuego con una subametralladora, roció el suelo frente a los guardias de Salazar. Ellos soltaron las armas al instante, dándose cuenta de que estaban superados. Salazar miró a sus guardias, luego a Elena, y salió corriendo hacia las puertas del muelle de carga. «Y jefe, atrápalo», gritó Carmen, presionando las manos contra la herida de Antonio. «Ya voy», contestó el jefe, corriendo tras Salazar y desapareciendo en la oscuridad. Carmen se arrancó el delantal y lo apretó fuerte contra el pecho de Antonio. La sangre estaba caliente y pegajosa. «Antonio, mírame». Sus ojos se abrieron un poco vidriosos. «Detuvimos la transferencia». «Sí», lloró Carmen, las lágrimas mezclándose con la mugre en su cara. «La detuvimos. Me salvaste». «¿Por qué lo hiciste?» Antonio logró una sonrisa débil, manchada de sangre. «Inversiones, hay que protegerlas, idiota», solló ella aplicando más presión. «No te atrevas a morirte conmigo. Todavía me debes la propina». Elena estaba paralizada mirando lo que había hecho. «Ayúdame», le gritó Carmen. «Hay un botiquín en la pared. Tráelo». Elena parpadeó saliendo del tren, miró al hombre con quien casi se había casado, sangrando en el concreto frío la culpa pesada y aplastante. Por fin rompió su instinto de supervivencia, corrió a la pared, agarró el botiquín y volvió de rodillas. «Lo siento», susurró Elena entregándole las vendas a Carmen. «Lo siento tanto». «Guárdatelo para el juez», espetó Carmen, rasgando un vendaje de presión y empacando la herida. «Mantén presión aquí. No sueltes». Carmen se puso de pie, sus manos estaban cubiertas de sangre de Antonio. Miró alrededor de la fábrica, las luces rojas de emergencia seguían parpadeando. Oyó una sirena a lo lejos. «Policía». El jefe debía haberlos llamado. Pero entonces un rumor bajo sacudió el piso bajo sus pies. No era la policía, venía del sótano, de los túneles. «La caldera», susurró Carmen, con los ojos muy abiertos. Salazar no solo recortó el presupuesto de ventilación, saltó las válvulas de seguridad de la caldera principal para ahorrar en mantenimiento. Si el corte de energía mató las bombas de enfriamiento, la caldera va a explotar. Carmen se dio cuenta, miró a Antonio, apenas consciente, a Elena, inútil y llorando, a 100 metros de la salida. «Tenemos que moverlo», ordenó Carmen. «Ahora no puede caminar», lloró Elena. «Entonces lo arrastramos». Carmen agarró el brazo bueno de Antonio. «Te agarra el otro lado, a menos que quieras morir aquí con tus deudas». Lo levantaron. Él gimió, la cabeza colgando. Empezaron el penoso arrastre hacia las puertas del muelle. El piso vibraba violentamente, mientras la presión en la caldera Antigüe llegaba al límite crítico. El sótano de la fundición ya no era un edificio, era una bomba a punto de estallar. La caldera Antigüe, empujada más allá de sus límites por el apagón repentino que mató las bombas de enfriamiento. Gritaba que era un chillido mecánico agudo de metal desgarrándose y vapor escapando que vibraba hasta los huesos de carnera absoluto. Les presionaba como un peso físico, quemando el aire en los pulmones. Cada respiración sabía a cobre y azufre. «Es demasiado pesado», gritó Elena. La voz quebrada por el pánico tropezó, los tacones altos, rompiéndose en el concreto aceitoso, casi soltando el lado izquierdo de Antonio. «Levántate», rugió Carmen. Agarró el vestido de seda de Elena y la jaló para ponerla derecha. «Si lo sueltas, te dejo aquí para que te quemes. Muévete». Eran una criatura grotesca de 3 patas tambaleándose por el enorme muelle de carga. Antonio era peso muerto entre ellas, los pies arrastrando por el polvo, dejando un largo rastro rojo de sangre. Gimió bajo en la garganta un sonido de agonía que empujó a Carmen más rápido que el miedo a la muerte. El suelo se sacudió con violencia. Una tubería estalló arriba, rociando un chorro de vapor hirviente que pasó a centímetros de la cara de Carmen. La rampa jadeó Carmen al ver el rectángulo de luz de luna 15 metros adelante. Ya casi, pero 15 metros se sentían como 15 cuadras. Sus músculos gritaban. El ácido láctico quemándole las piernas era mesera. Estaba acostumbrada a turnos dobles y pies adoloridos. Pero esto era otra clase de resistencia, era cargar una vida. Llegaron a la inclinación de la rampa de carga. El aire fresco de la noche les golpeó, chocando con el calor de horno de la fábrica y creando una niebla arremolinada en la entrada.
Desk en el área. Retrocedan, gritó una voz desde afuera, el jefe. Salieron de la oscuridad del almacén a la luz cegadora de los reflectores de la policía. Al suelo, ramó el jefe corriendo hacia ellas desde la cobertura de un patrullero. No tuvieron tiempo de correr más. Crack empezó con un sonido como si el cielo se partiera. Los soportes estructurales de la fábrica cedieron. Luego vino el rugido, boom. La explosión no solo pasó detrás de ellas, las atravesó. La onda de choque golpeó a Carmen como una mano gigante e invisible, levantándola del suelo y arrojándola hacia adelante. El mundo se disolvió en una luz blanca cegadora y un estruendo de vidrios rompiéndose. Golpeó el asfalto mojado con fuerza, raspándose las palmas. El aire se le escapó. Por instinto se hizo bolita cubriéndose la cabeza, mientras caía escombro a su alrededor. Pedazos de ladrillo rojo, varillas. Retorcidas y aislamiento en llamas, llovieron en el estacionamiento, rebotando en los capó de las patrullas como granizo del infierno. Por un largo momento, solo hubo el zumbido en sus oídos, un tono agudo que ahogaba el mundo. Luego el sonido regresó. El crepitar del fuego, el aullido de sirenas, los gritos de los hombres. Carmen tosió escupiendo arena y ceniza. Se empujó hacia arriba con brazos temblorosos. La fundición había desaparecido. En su lugar quedaba una ruina esquelética destripada por llamas que lamían alto en la noche de Naucalpan. Antonio, el nombre se le arrancó de la garganta. Gateó por el lodo hasta él. Estaba boca abajo a 3 metros, el saco destrozado, el cuerpo inmóvil. No soy lo osó Carmen alcanzarlo. Lo volteó. Su cara estaba gris, iluminada por el parpadeo del fuego. La sangre en el pecho era oscura y terroríficamente abundante. Presionó las manos sobre la herida, sintiéndolo caliente y pegajoso. Quédate conmigo. No te rindas. Eres millonario, cómprate un poco más de tiempo y médico. Necesitamos un médico. El jefe de seguridad estaba ahí cayendo de rodillas junto a ella. Se veía aterrorizado. Por primera vez, el estoico jefe de seguridad parecía un hombre a punto de perder a un amigo. Los paramédicos los rodearon, apartando las manos de Carmen. La presión arterial está cayendo. Está en shock hipovolémico, pongan la vía. Prepárense para transportarlo. Carmen fue empujada hacia atrás, impotente, con las manos cubiertas de la sangre del hombre que acababa de conocer y que de alguna forma sentía que conocía mejor que nadie. Se sentó sobre los talones, temblando violentamente, mientras la adrenalina se desvanecía. Miró a su izquierda. Elena estaba sentada en el parachoque trasero de una patrulla, físicamente ilesa, pero con los ojos muertos. Un oficial le leía sus derechos con voz monótona, mientras le ponía las esposas. El vestido rojo, que antes era símbolo de su estatus y poder, estaba rasgado y arruinado, manchado con la mugreo de la fábrica. Elena levantó la vista. Su mirada cruzó la escena caótica de emergencia hasta encontrarla de Carmen. Ya no había enojo en su expresión ni arrogancia, solo la realización hueca de una jugadora que lo apostó todo y lo perdió. Miró la fábrica en llamas, su plan de retiro convirtiéndose en humo, y luego bajó la cabeza mientras la oficial la guiaba al asiento trasero del coche. Agarramos a Salazar, dijo el jefe con voz sombría. Se paró sobre Carmen ofreciéndole una mano. Intentó nadar el canal. La unidad acuática de la policía lo sacó. Está congelado, mojado y se va a pasar la vida encerrado. Carmen tomó la mano del jefe, pero no se levantó. Miró la ambulancia donde cargaban a Antonio. No pudo terminar la frase. Es un luchador, dijo el jefe, aunque sus ojos mostraban preocupación, pero perdió mucha sangre. Voy con él, dijo Carmen, no era una petición. La política del hospital dice solo familia, empezó el jefe. Me importa aún la política, espetó Carmen con el fuego, regresando a sus ojos. Yo le detuve la hemorragia. Yo lo arrastré afuera. No lo voy a dejar solo. El jefe la miró de verdad y asintió. Se volvió al paramédico. Ella va. Es parte del equipo de seguridad. El paramédico no discutió. Carmen subió a la parte trasera de la ambulancia, apretujándose en el banco de la esquina, mientras la puerta se cerraba de golpe, aislando el ruido del incendio. El trayecto fue un borrón de luces y términos médicos. Carmen extendió la mano y tomó la de Antonio. Estaba fría. Su mano grande y callosa se sentía sin vida en la suya. Lo prometiste, susurró al hombre inconsciente, apretándole los dedos. Me prometiste una propina. No te atrevas a morirte con una cuenta sin pagar. Antonio Morales. El monitor cardíaco pitaba constante, una promesa frágil y rítmica de vida. Pit, pit, pit. 2 semanas después, el ala privada del Hospital Ángeles solía alivios caros y cera para pisos. Era un lugar de tonos suaves y luces tenues, un contraste total con la mugre y el ruido de la fundición. Carmen se paró afuera de la habitación 402 dudando. Bajó la vista a su ropa. No traía uniforme. Llevaba una blusa azul sencilla y jeans comprados en una tienda de descuentos. Se sentía como una intrusa. Había salvado su vida. Sí. Pero ahora que el polvo se había asentado, la brecha entre sus mundos volvía a sentirse como un cañón.
Él era Antonio Morales, amo del universo. Ella era Carmen López, mesera sin empleo. ¿Sabes qué? La enfermera cobra por horas y te quedas de más, dijo una voz desde adentro. Carmen sonrió, la tensión rompiéndose, empujó la puerta. Antonio estaba sentado en la cama, recargado contra una montaña de almohadas. El brazo izquierdo en cabestrillo, bien sujeto al pecho, pero la mano derecha volaba sobre el teclado de una laptop. Se veía más pálido, un poco más delgado, pero el filo en sus ojos grises seguía intacto. ¿Trabajando? ¿En serio?, preguntó Carmen acercándose al pie de la cama. El mundo no se detiene solo porque me dieron un balazo, dijo Antonio, aunque cerró la laptop. Además tenía cabos sueltos que atar. Morales Industrias Pesadas acaba de adquirir los activos de Salazar Dinámicas en una subasta de liquidación esta mañana, a centavos por peso. Implacable, dijo Carmen sentándose en la silla de visitas. Justicia, corrigió él. A Marcos Salazar le negaron la fianza, enfrenta cargos por espionaje corporativo, intento de asesinato y Arsan nunca volverá a ver la luz del día. Y Elena, preguntó Carmen en voz baja. La expresión de Antonio se suavizó apenas. Se declaró culpable. Está cooperando con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Cumplirá 10 años, miró por la ventana al horizonte de la ciudad. Confía en ella, Carmen, eso es lo que más duele. Me enorgullezco de ver todos los ángulos, pero esta vez llego. Estabas enamorado, dijo Carmen. El amor nubla la vista. Tal vez, contestó Antonio volviendo la mirada hacia ella. Pero tú no estabas ciega, lo viste todo. El jefe me dijo que no has vuelto a la perla del centro. Henry me despidió por mensaje de texto, soltó Carmen con una risa seca. Al parecer, fraternizar con clientes durante un tiroteo va contra el manual del empleado. Ahora estoy buscando trabajo, bien, dijo Antonio, porque estoy contratando. Tomó un sobregrueso color manila de la mesa de noche y lo deslizó por las sábanas hacia ella. Carmen dudó. Antonio, no te salvé por una recompensa. No quiero caridad, ábrelo, dijo él con suavidad. No es caridad, es una propuesta de negocios. Carmen abrió el cierre. Dentro había 2 documentos. El primero era una carta del decano de la Facultad de Derecho de la UNAM. Era la confirmación de una beca completa financiada, matrícula, vivienda, libros y manutención bajo el fondo conmemorativo José López. Carmen contuvo el aliento. Mi papá, le pusiste su nombre. Trabajó 30 años en esa fábrica, dijo Antonio en voz baja. Merecía algo mejor de lo que le dieron. Esta es mi forma de equilibrar la cuenta. Carmen parpadeó para contener las lágrimas, la mano temblando al levantar el segundo documento. Era un contrato de empleo, el contrato era para el puesto de analista legal junior en Morales Industrias Pesadas. Sueldo $10,000 al año. Sí, no entiendo, balbuceó Carmen. Ni siquiera he terminado la carrera. Tienes instinto de tiburón, Carmen, dijo Antonio, inclinándose hacia adelante y haciendo una mueca leve cuando la herida tiró. ¿Viste a través de una conspiración que engañó a todo mi consejo de administración? ¿Te aprendiste el plano de una fábrica de tu infancia? Improvisaste un arma con un hacha contra incendios. Yo puedo enseñarte la ley. Lo que no puedo enseñarte es esa clase de coraje. La miró directo a los ojos. No necesito otro sí señor con traje. Necesito a alguien que me diga la verdad aunque no quiera oírla. Necesito una socia en quien confiar. ¿Trabajarás para mí? Carmen miró el contrato, luego Antonio durante años se había sentido invisible, sin poder, un fantasma moviéndose por el mundo de los ricos, rellenando sus copas mientras ignoraban su existencia. Pero Antonio la vio, dio su valor. Aceptó el trabajo, dijo Carmen con voz firme. Con una condición. Dímela, contestó él, nada de escenas de trabajo. Si comemos, comemos en un lugar donde las servilletas sean de papel y el ketchup venga en sobrecitos. Antonio soltó una carcajada genuina y cálida que borró las últimas sombras de la fundición. Trato hecho. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un papelito arrugado. Lo levantó, era la hojita. Las esquinas estaban gastadas y tenía una mancha de vino tinto seco y una huella de su propia sangre. Tu novia te vendió. Están en posición. ¿Por qué todavía lo tienes?, preguntó Carmen. Para recordármelo, dijo Antonio girando el papel entre los dedos, para recordarme que lo más valioso que tengo no es mi empresa, ni mi portafolio de acciones, ni mi reputación. Miró a Carmen, los ojos intensos y llenos de promesa. Me recuerda que una sola hojita de papel puede salvar una vida y que a veces la persona que estás buscando ha estado frente a ti todo el tiempo sirviéndote agua. Carmen sonrió, una sonrisa sincera y radiante. Tomó el bolígrafo de la mesita de noche y firmó el contrato con un trazo decidido. Bueno, entonces, jefe, dijo poniéndose de pie, creo que me debes una hamburguesa y esta vez no voy a servirla.
Vámonos, dijo Antonio, presionando el botón para llamar a la enfermera por sus papeles de alta. Tengo el presentimiento de que va a ser la mejor comida de mi vida. Carmen López empezó esa noche como una sombra en el fondo, una mesera que no debía verse ni oírse. La terminó como la salvadora de un titán, demostrando que el coraje no tiene código de vestimenta y que la inteligencia no se mide por el saldo en el banco. En un mundo de engaños, su único acto de honestidad derribó una conspiración y forjó un lazo irrompible. Esta historia nos recuerda que todos tenemos una elección. Cuando vemos algo malo, podemos voltear la cara o podemos hablar. Carmen habló, arriesgó su trabajo y su vida por un desconocido y al hacerlo, reescribió su propio destino. Es un poderoso testimonio de que, a veces las acciones más pequeñas, una nota en una servilleta, pueden tener el impacto más grande. Si esta historia te tuvo al borde del asiento, por favor, dale like. Nos ayuda a crear más historias emocionantes como esta. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Carmen? ¿Habrías deslizado la nota o te habrías mantenido al margen? Déjame tus pensamientos en los comentarios abajo y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Tenemos mucho más drama, giros y romance en camino.